generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, de vuelta otra vez en vivo después de un par de semanitas de vacaciones. Aquí están los teléfonos en cabina, que es el 4421-921293, y también pueden hacer llegar sus comentarios al 4421-921200 con la extensión 37120. El día de hoy no tenemos el número de WhatsApp, así es que en estos números, por favor, si quieren hacer llegar sus comentarios, con mucho gusto. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, bien, muchas gracias. Saludos al estudio y a todo el auditorio. Gracias por seguirnos y escucharnos hoy jueves. Así es. En un momento más hacemos las llamadas que llegaron en las vacaciones. Por aquí las tengo, las busco en lo que fluye el programa. Pero el día de hoy tenemos también un tema bastante interesante, Manu, que de hecho se desarrolló en las vacaciones, que fue esta noticia importante, menospreciada en muchos medios, incluso criticada de varias formas, con estos analistas expertos que nos dicen siempre que hay un logro por parte del gobierno, en el sentido de puede el peso estarse fortaleciendo y es negativo. Se hace la compra de 13 empresas que de hecho apenas hace poco eran defendidas por el sector crítico del gobierno, y ahora resulta que son chatarras, ¿no? Nos referimos a la compra de 13, que son 13... pues 13 plantas. Plantas, gracias. 13 plantas de energía que se le han comprado a Iberdrola. Pero bueno, vamos a hablar un poquito mucho más amplio de esto, ¿no? Incluso recordando un poco la historia de la CFE. Así es que, pues bueno, hay un programa muy interesante. ¿Cómo podemos empezar el día de hoy, Manu? Pues es interesante la nota que comentas, que precisamente se da iniciando estas vacaciones que estamos concluyendo, más bien que ya concluyeron como tal. Y el 4 de abril, el presidente de la República hace mención directamente de la compra de 13 plantas de Iberdrola, ¿no? Esta empresa española que se autonombra la número 1 generadora de electricidad en Europa. Y esta empresa, esta marca en particular, que ha sido muy criticada por el actual gobierno en relación a los vínculos directamente con Calderón. Ya lo he dicho más de una vez y comentó el mismo presidente que en la misma reunión como tal, le dijo en su cara al presidente de Iberdrola que no era justo y era un acto un poco honesto el hecho de que se llevaran al expresidente como asesor técnico, ¿no? Con todo el conocimiento e información que tiene el presidente en ese momento. Y ahí es un claro ejemplo de estas, lo que llaman las bisagras, ¿no? Donde funcionarios públicos se van a trabajar a la iniciativa privada sin dejar descansar 1, 2, 3 años directamente y comprometiendo precisamente a la nación. Y en las mañaneras y desde que empezó el gobierno, la crítica del gobierno había recurrente, constante. Entonces sí fue importante el mensaje que estuvieran los dos en la reunión de Palacio Nacional, tomando este acuerdo. Y lo que no se logró directamente en el Congreso, lo que no se logró directamente a través del cambio de leyes por decreto, el presidente lo logró finalmente por acuerdo, a pesar de que ha sido crítico públicamente él, ha sido un crítico importante él directamente con esta empresa. Lo logró finalmente haciendo lo que se debe de hacer, política. Y eso técnicamente sí le da un punto. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo? Ya son otros elementos. Sin embargo, hay creo que dos elementos importantes en esta situación. Uno, el presidente logró salir con su agenda que tenía como objetivo tener más del 50% del control de la energía. Dos, el presidente logra hacer política y a través de un acuerdo pacífico, tranquilo y sin
afectar a ambas partes. De hecho, Iberdrola al siguiente día técnicamente gana en la bolsa de valores, no se ve afectado como tal. Así es, como bien comentas, pasa la CFE de producir el 38% de la energía nacional y con esta compra pasa a producir el 52% aproximadamente de la energía nacional, ya por lo menos recuperando la directriz, ¿no? Que era como el objetivo principal de la política que comentas. Voy a hacer un paréntesis porque sí llegaron un par de mensajes en las vacaciones. Creo que es importante pues siempre pues hacer escuchar sus voces. Por ejemplo, llegó un mensaje del señor Luis Sánchez de la Colonia Centro, refiriéndose a unos 3 programas atrás sobre el programa sobre Luis Donaldo Colosio, y dice: el asesinato de Colosio fue un asesinato político por el PAN y el PRI, porque se metía con sus intereses y no lo dejaron seguir. Por eso lo asesinaron. El presidente AMLO quedó de abrir este caso, como este y todos los que hay. Le tiembla la mano, es un débil el presidente, a pesar de que tiene la mayoría de diputados. Es un miedoso por no aplicar la ley ante los corruptos y asesinatos que están sucediendo. Bueno, sí, todavía hay muchos pendientes en la cuestión de la justicia en nuestro país, aunque también hay que recordar hacer allá una pequeña diferenciación, porque esto depende del Poder Judicial, ¿no? De la Fiscalía, los cuales pues deben de hacer cumplir precisamente con estas situaciones. Y bueno, el otro mensaje es de Josefina Villalobos, dice: está muy interesante el programa, informan bastante bien, hacen interesante su trabajo. Esto ya lo sabemos. El PRI siempre ha hecho cosas para ganarse a la gente, el dinero, las despensas, y en el 2006 dieron dinero para que no ganara Morena. El programa me gusta mucho, siempre lo escucho, pues muchas gracias por su comentario. Esto referente a hace 2 semanas, donde hablábamos precisamente de lo que se está viviendo en el Estado de México antes de las elecciones que se van a llevar en unos meses. Bien, Manu, perdón, regresamos al tema. Y bueno, sería importante regresar un poquito a la historia, ¿no? Hablar de cómo surge la CFE, la cual, pues bueno, inicia funciones en 1937, donde siendo una población México de 18.3 millones de habitantes, solamente el 7% tenía energía, es decir, menos de la mitad recibía la energía eléctrica en nuestro país. Esto se va a mantener a pesar de la creación de la CFE hasta 1960, cuando Adolfo López Mateos, el presidente, va a nacionalizar la electricidad, ¿no? Comprando todas estas empresas privadas, las cuales, pues en general, podremos decir que eran 3 empresas canadienses dominantes, las cuales se van a nacionalizar, porque aquel entonces solamente se garantizaba la energía eléctrica al 44% de la población mexicana, es decir, a pesar de que habían pasado ya unos 20 años de la creación de la CFE, aún no se había logrado ni el 50%, y a través de esta nacionalización, pues poco a poco se va a ir permitiendo que la energía llegue a todos los rincones del país, sobre todo antes en la dinámica de las empresas privadas, pues estas no les convenía pues hacer la inversión hacia estos rincones del país, porque pues bueno, hablabas de rancherías, las cuales pues el consumo eléctrico pues era mínimo y pues no era una cuestión redituable. Entonces se crea esta empresa con un fin no de lucro, con el fin de más bien garantizar que la energía llegue a todo el país, y poco a poco, sobre todo en los 60, 70, se va a extender esta red eléctrica que hasta el 2000 podríamos decir que ya se había alcanzado el 94.7% de energía eléctrica a nivel nacional, lo cual es un número bastante elevado, si bien todavía ese 6% hasta el día de hoy no se ha disminuido. Creo que ahorita falta como el 3% de la población nacional de tener energía eléctrica, pues sí fue un paso bastante relevante,
¿no? Pero, como también bien sabemos, pues este proceso de nacionalización, sobre todo en la época neoliberal, también va a venir a una modificación que va a tratar de, pues de alguna forma, ir vendiendo a la CFE. Primero la divide y luego va a empezar a entregarse precisamente a las empresas privadas. Sí, recordemos ya en el gobierno de Calderón cómo Luz y Fuerza del Centro, que sí tenía sus matices sindicales como tal, pero de tajadas y tal cual se corta, ¿no? Con toda esta empresa que a nivel, sobre todo la metrópoli, es la que se encargaba de dar la electricidad a la ciudad y directamente se quita del juego, con el objetivo de ir preparando el camino para todo este proyecto que comentas de la entrada de las empresas neoliberales. Eh, Tristemente, México creo que va perdiendo de forma significativa su autonomía energética que se construyó precisamente en el proyecto mexicano postrevolucionario. Como bien comentas, ya en los 60 la CFE toma un papel importante y trascendental para el desarrollo del país, tanto para la economía como para el desarrollo sociocultural de la misma nación. Y sí, sí es la única empresa hasta ese momento, bueno, el día de hoy la seguimos teniendo la única empresa con la cual si requerimos energía, es solamente esta para estatal, no hay otra como tal. Pero eso a la vez creo que ha garantizado que los mexicanos podamos tener este derecho, ¿no? Como tal, a la electricidad. Eh, las empresas como tal, una vez que entran a México, entran con una serie de negociaciones por debajo del agua, ¿no? Los famosísimos contratos leoninos, en el cual se hacen cambios de leyes en el gobierno ya de Peña Nieto, y en esos cambios directamente es empresas como Iberdrola, tiene técnicamente como socios a Oxxo, y Oxxo termina consumiendo energía eléctrica de la CFE, utilizando directamente la infraestructura de la CFE, pero autonomándose que son una empresa y unos aliados para pagar menos. Eso era uno de las principales críticas, y los Oxxos y demás tiendas terminan pagando menos electricidad que el promedio de una unidad habitacional. Ese era el principal elemento y la principal crítica. Técnicamente se dice el día de hoy que Iberdrola no generaba electricidad, solamente la administraba a nivel de, conforme a las últimas leyes que hubo, generando negociaciones con algunas empresas en particular. Entonces, ahí había un foco importante y había un elemento vital para regular. Así es, y además usaban ellos la transmisión de luz sin hacer el pago absoluto de este uso, ¿no? Y entonces nada más por solo esto, el déficit que le dejaba a la nación era de 12,000 millones de pesos, lo cual pues nos habla de una deuda bastante grande que incluso se transformó en una demanda que no sé qué ha sucedido con ella, pero por ahí se había hecho pues esta demanda multimillonaria en la cual pues se le estaba exigiendo precisamente a Iberdrola que pagara esta cantidad. No sé si en esta compra se anula esta situación o se mantiene, lo cual pues bueno, seguiremos informando aquí en el programa, pero como comentas, esta debilitación de la empresa estatal pues empieza con Miguel de la Madrid. Ya hemos comentado aquí que con Miguel de la Madrid inicia el periodo neoliberal, ¿no? Y entonces en 1985 se firma para empezar un convenio que limita al extinto Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Reduciendo su participación en un 50%, la cual era antes mucho más amplia y vasta, y poco a poco pues se fue limitando, se fue obstruyendo. Por ejemplo, en el 2009 se extingue ya de forma explícita. En el 2013 también se hace esta reforma que divide a la CFE en 9 empresas subsidiarias y 4 filiales que se subastaron precisamente al privado, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya de forma abierta y legal se permite que entren estas empresas privadas, las cuales, como comentas, pues entran además con un conjunto de contratos leoninos que poco favorecían a la nación. Y hablando específicamente de Iberdrola,
pues hay que hablar también de esta historia bastante turbia, bastante complicada, que surge en 1999, todavía en el sexenio de Zedillo, donde crean la primer planta que se llama Dulces Nombres, que además es muy importante porque esta acababa de perder sus derechos de transmisión precisamente en Nuevo León, que llevó ahí un conflicto bastante importante porque estas empresas, como bien comentabas, vendían la energía a privadas, ¿no? Con esta forma de ser socios a través de ahí de un mecanismo bastante tramposo, legaloide, ¿no? Porque cumplían con la ley, pero al mismo tiempo era aprovecharse de las leyes y de los vicios y vacíos legales para, de alguna forma, decir que lo estaban haciendo legalmente, aunque pues era una trampa, no era un abuso precisamente por parte de estas empresas. Sin embargo, el desarrollo y el crecimiento más importante que se da por parte de Iberdrola ya es con Felipe Calderón, primero como secretario de Energía, ¿no? Que desde ahí viene la historia muy importante con Vicente Fox, donde pues Iberdrola logra conseguir los primeros contratos para generar, para distribuir, para transmitir y para comercializar. Es decir, prácticamente se les abrió todo el mercado de estas empresas privadas. Sin embargo, ya durante el periodo de Felipe Calderón es que se va a hacer la inversión más grande por parte de Iberdrola en nuestro país. Se hace el primer parque eólico en Juchitán, se hace un ciclo combinado en San Luis Potosí, se hace un parque eólico en Oaxaca, que también ha tenido ahí bastantes críticas y conflictos regionales. Y bueno, en el periodo de Felipe Calderón, España de hecho se convierte en el octavo socio comercial de México, de alguna forma muy importante gracias a esta relación con esta empresa privada de Iberdrola. Sí, y pareciera que es la premisa de cómo trabaja directamente Iberdrola. No solamente ya empieza con Calderón, como bien comentas, del 2000 al 2003, porque ya en 2003 Calderón deja la Secretaría de Energía y se va directamente anticipándose en la campaña, ¿no? Y comiéndole el mandado a Santiago Krill, que el día de hoy lo seguimos teniendo como el eterno candidato, pero bueno. Felipe Calderón después llega a la presidencia en el 2006, una vez que llega a la presidencia, esta empresa se convierte en su principal aliada. También a través de las negociaciones de su primer secretario de Gobernación, que era precisamente también de origen español. Y esto le da una presencia a Iberdrola y, como bien comentas, a una relación comercial con España de forma significativa, abriendo totalmente la puerta y entregando a diestra y siniestra, y comprometiendo la soberanía energética, que eso es importante. ¿Qué es lo que rápidamente ya lo hemos comentado, pero solamente para hacer el paréntesis una vez más? Comparemos el día de hoy el suministro de energía de México con el de España. ¿Cuánto están pagando por kilovatio los españoles y cuánto estamos pagando hoy los mexicanos? ¿Hacia dónde íbamos los mexicanos directamente con esa estrategia de privatizar la energía eléctrica? Y una vez privatizada la energía eléctrica, como bien comenta algunos analistas, directamente es tener toda la economía en sus manos, porque la energía la requerimos el día de hoy para todo, desde el trabajo de vida cotidiana hasta el desarrollo industrial, ¿no? Es correcto como tal. Entonces, México, creo que esta decisión fue importante. Ahora, se ha criticado y se ha dicho cómo se va a pagar. Primero, no podríamos hablar, unos comentan que no podemos hablar de nacionalismo o no podemos hablar de que directamente le pertenece a la nación estas 13 plantas. Hay una diferencia significativa entre cómo se compró Deer Park a cómo se compraron estas 13 plantas a Iberdrola. Esto es a través de un fondo y este fondo no es directamente el gobierno quien paga, sino hay intermediarios como tal. Y el monto es a través del FONADIT, ¿sí? Este Fondo Nacional de Infraestructura, el cual este gobierno lo está utilizando para invertir directamente a plantas de Pemex o hacer inversiones que refieren directamente a la energía.
Así es. Y bueno, esto que comentas es muy importante porque además también ya lo decías anteriormente, ¿no? Cómo esta corrupción no solamente se notaba en esto, sino también en el hecho de que saliendo Felipe Calderón se convierte en un consejero de alguna forma de Iberdrola, ¿no? Lo cual pues habla de la falta de ética, ¿no? De un presidente que además tuvo un puesto importante como secretario de Energía, ¿no? Que aprovechó todas esas posiciones como para tener el conocimiento, como para ofrecer todos estos datos a las empresas privadas, que eso es muy delicado y que no es el único caso, ¿no? Podríamos hablar ahí de Cedillo, que eso nos llevaría también otro programa, yo creo, pero habla de estas situaciones bastante comprometidas, ¿no? Sobre todo hablando de un sector tan importante como lo es la industria, pero no solamente fue Felipe Calderón, sino que esta Georgina Kese, que era la secretaria de Energía, también fue contratada por Iberdrola. Alfredo Elías Agú, director de la CFE, se convierte también en consejero de Iberdrola. Y por ahí otros funcionarios públicos que habían ocupado puestos importantes en este sector se convierten en la mano derecha precisamente de Iberdrola en nuestro país, lo cual pues habla precisamente de lo que hemos venido aquí criticando bastante, que son estos actos de corrupción. Y para darte la palabra otra vez, como con Enrique Peña Nieto, porque hablamos mucho del sexenio de Calderón, ¿no? Pero con Enrique Peña Nieto y su famosa reforma energética, lo que hicieron fue modificar la Constitución para obligar al Estado a comprar las energías a las empresas privadas a través de subastas. Primero entraban estas energías limpias de estas empresas, ¿no? Que ahora dicen que son chatarra. Sí, y ese argumento en lo que se llamó en el gobierno de Peña Nieto las reformas estructurales, directamente era permitir que estas empresas pudieran utilizar la infraestructura de la CFE y a través de esa infraestructura ellas tener prioridad de consumo porque estaban generando energía limpia. Y a ver, el día de hoy un gran porcentaje de la CFE viene de hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, hasta donde yo sé, son energías limpias como tal, ¿sí? Pero y el porcentaje realmente que se generaba era mínimo. El día de hoy se terminan con esas 13 plantas, solamente para ir cerrando y comentar también cómo está estructurado. 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en los estados de Baja California Norte, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. También se adquirió una planta de energía eólica, ¿sí? Ubicada en Oaxaca. Ahora, no es que Iberdrola deje México, no es que Iberdrola ya queda expulsado de México, no, sigue teniendo otras plantas y sigue teniendo también un porcentaje todavía del control de energía, pero con esto pasamos del 39% actual de forma general al 55% directamente por parte de la administración del Estado, lo cual garantiza mantener la energía y esa soberanía energética en manos del Estado, que es sumamente importante y sobre todo en estos momentos en los cuales cada vez intento de manipular la economía a través de diferentes recursos está presente, ¿no? Entonces creo que es un buen momento y ahora nada más va a faltar, si en los próximos 5 meses, que es en lo que se tiene, pagar esos $6,000 millones a través del Fonadín. Sí. Va a dar de qué hablar. Que ¿no? además Todavía, ya se comentó por ahí que va a 10 años el pago, ¿no? Entonces también por ahí pues se va administrando y lo más importante es que no se genera deuda, que también fue una cosa de que por ahí se estuvo manejando. Agradecer nuevamente al señor Sánchez, nos dice saludos al programa, al maestro Paco, referente a las 13 plantas de energía de Iberdrola, los conservadores corruptos traen una guerrita en los medios ya que son plantas chatarra porque cuando las tenían ellos eran las mejores.
Y pues bueno, sí es este doble discurso donde apenas hace unos meses se defendía para que no se llevara a cabo la reforma energética propuesta por AMLO y no se llevara a cabo. De hecho, está obstruida actualmente la ley secundaria, y ahora resulta que cuando pasan a ser manos del Estado son de lo peor. Pero bueno, se nos ha acabado un programa, Manu. Agradecer como siempre la participación de todas y todos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, saludos a don Luis Sánchez por escucharnos. Hasta luego. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra.